Bueno, Hars, buenos días. Muy buenos días. Yo tengo una preocupación que es, yo hablo mucho de ideología de género en sentido crítico, y la ideología de género implica en su esencia que la identidad de la persona no se define por el sexo, sino por un constructo cultural llamado género. Pero veo también que algunos que me escuchan luego creen que la palabra género por definición es mala, que indica solo este componente ideológico de sustitución del sexo. Y yo, que no soy ningún experto, tengo la sensación que hay un uso de la palabra género. Tú, que eres experto en estudios de género, además lo haces, que es solamente razonable, que es estudiar la dimensión distinta entre femenino y masculino en el mundo de la cultura, de la moda, del arte, de la historia, de la teología, de lo que se quiera. Entonces, me gustaría, si no te importa, que nos expliques qué significa género en esta otra clave, que me parece absolutamente correcta, y qué son los estudios de género y qué aportan hoy día. Muy bien, pues muchas gracias, Benigno. Son bastantes temas, ¿eh? Vamos a ver lo que sale. Mira, quizá a mí me parece que un resumen de qué son los estudios de género, hay un estudio que se ha hecho muy famoso de una colega de la Universidad Complutense, era una estudiante, que trabajaba Bellas Artes. Y entonces se enfrentó a un libro que es el Gombrich, una historia del arte muy famosa. Lo leí de joven. Y lo ha leído mucha gente. Ese libro recorre toda la completa historia del arte. Y ella preparó una conferencia performance en la que enseñaba el Gombrich, hablaba de lo bueno que era el libro, y en un momento determinado decía, bueno, voy a poner algún ejemplo de una mujer artista. Y se encontraba con que no había ni una sola mujer en la historia del arte, de Gombrich. Eso le llevó a preparar esa conferencia y a averiguar qué pasaba, porque esto era crítico. Y entonces se preguntaba, a ver, ¿no puso en su libro ni una sola obra creada por una mujer? ¿Ni una? Entonces buscó, dice, ¿no había arte elaborado por mujeres? Y alguien que hizo una síntesis casualmente, sin pensar mucho, no puso a ninguna. ¿Acaso fueron censuradas las mujeres? ¿O eran malas artistas? Incluso creo que lo que más le preocupó a esta colega es, ¿cómo no me di cuenta de esto? Yo no me di cuenta cuando lo leí, lo reconozco. Y yo tampoco, efectivamente, y nadie se dio cuenta, por eso fue muy influyente este trabajo. Esto ha llevado a que, si ahora visitamos el Museo del Prado, por ejemplo, se han hecho averiguaciones y se ha descubierto que mujeres no aparecieron en algunos cuadros se atribuyeron a hombres y no a mujeres. Estos son los estudios de género, en parte. ¿Por qué se invisibilizan algunos papeles de las mujeres? ¿Por qué las mujeres en los talleres de arte no tuvieron protagonismo? ¿Por qué si en el aula de Bellas Artes, cuando se deja con normalidad, aparecen muchas mujeres y muchas artistas, sin embargo no aparecieron en otros momentos de la historia? Esto creo que es... Y estos estudios son notablemente interesantes, creo, a juicio de todos, y creo que es lo que hace. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Quizá benigno y de la que hemos hablado y en alguna ocasión. Que si insistimos mucho en la palabra género como una cosa negativa, nos perdemos una parte muy potente de los estudios de género que es muy positiva. Y en cierto modo acaba quedando en el debate cultural, por utilizar este término, unas personas que son gentes sensibles, que trabajamos por acabar con la discriminación de las mujeres, y una gente insensible y tradicional que se empeña en mantener las estructuras discriminatorias. No sé si esto... Eso puede ser tan confuso, pienso yo, como entender que siempre que otros criticamos la ideología de género estamos apoyando la discriminación. Exacto, exacto. A mí me parece que eso sería muy injusto. Claro. Sería muy injusto. Pero a la vez es verdad que comunicativamente, si uno insiste mucho solo en una parte, por ejemplo, en algún momento cuando hemos hablado nosotros, salía el tema de la preocupación por los pobres, ¿no? Si uno insiste en que
el pensamiento de preocupación por las gentes más necesitadas siempre tiene tintes marxistas, por ejemplo, como fue el debate de los 60, pues puede parecer que uno está en contra de la lucha contra la pobreza. Esto es lo que me parece. Entonces, a mí me gustaría señalar también, o al menos creo que ayuda a entender, y supongo que ¿cuál es el origen de los estudios de género? Y es una distinción entre el término sexo y el término género. Perdóname, sí. Pero no sustitución, digo, para que nuestros oyentes lo identifiquen. Efectivamente, no sustitución. Eso es. No sustitución. Hay que usar cada término adecuadamente. Y creo que es importante tener un mínimo de formación en ese aspecto, porque si no, se utiliza indistintamente el término sexo y género, y son términos diferentes, nacieron diferentes. Es verdad que en muchos textos es confuso. También hemos comentado a veces cómo hay textos que, no se sabe por qué motivo, lo confunden a veces, a propósito, a veces no. Para eso es interesante saber que sexo es lo que hemos utilizado siempre, desde siempre, y aparece en todos los libros, que es una categoría biológica en la que va desde la biología, la genitalidad, como los cromosomas, etc. Y por tanto esto es innato. Hay varones y mujeres en los mamíferos y no sé, en otros vivos, etc. Tiene que ver con una serie de características biológicas. ¿Qué es género, entonces? Género es los elementos culturales, sociales, que unimos a cada sexo. Esto creo que como mejor se ve es con los colores. O sea, a los niños les ponemos un gorrito azul y a las niñas les ponemos un gorrito rosa. Obviamente esto no tiene nada que ver, es un elemento cultural. Podía ser verde y amarillo, podía ser cualquier otro. También son elementos culturales. Claro, esto se puede extender. A los hombres les damos voto y a las mujeres no les damos voto. Esto es un elemento cultural, no tiene nada que ver con el sexo. Es un elemento unido al sexo, pero es cultural. O a las mujeres las permitimos ser vestales de Roma y a los hombres no. Exacto. Digo que también ha habido discriminación en el sentido contrario, pero son diferencias de género. Claro, sí. Exactamente. Hay diferencias de género que tienen que ver, o sea, elementos culturales. Es más, en la mayoría de las civilizaciones aparecen en un sentido, pero también en otro, etc., ¿no? Es verdad que la diferencia sexual es tan fuerte que tiene consecuencias también en los roles sociales, obviamente, ¿no? Pero, en fin, ¿dónde aparecen los estudios de género? Cuando descubiertos esos elementos de género que se asocian al sexo, insisto que azul y rosa, por ejemplo, pero también hay muchos otros, se explora hasta qué punto esos elementos son discriminatorios. Es decir, ponerle un gorrito rosa a una niña y ponerle un gorrito azul a un niño genera perjuicio para el hombre o para la mujer. Sobre esto hay muchas discusiones, porque el mero señalamiento, ¿no? Hay gente que dice que podría ser, ¿no? Ponerle los famosos nazis que marcaron a los judíos. Dice, oye, los marcados son judíos y los no marcados no son judíos. Bien, hasta ahí podríamos llegar, pero eso es un ejemplo exagerado. Lo comparto contigo, pero se usa en el debate, lo usa en el debate, o sea, porque eso nos llevaría un poco lejos. En todo caso, digamos, el eje o lo que hace dinamizar los estudios de género a partir de un muy conocido libro de Simone de Beauvoir es qué atribuimos culturalmente o socialmente a las mujeres, es decir, género, qué atribuimos a las mujeres y qué genera discriminación. Esto me parece que es el núcleo de los estudios de género. Pues me parece interesantísimo, porque me parece una obviedad que en toda la historia de la humanidad la mujer ha sido discriminada respecto al varón, y además estoy convencido, después de estudiar lo que he podido estudiar, que la primera afirmación social de no discriminación es el cristianismo. Yo veo a la primera feminista
en la primera mártir cristiana que le dijo a su padre que no pensaba hacerle caso sobre su vida, que no se iba a casar con el patricio que decía su padre, sino que iba a ser virgen y que si la martirizaba se autodeterminaba. Y yo creo que hay un venero de lucha, que llevó siglos desarrollar, si es que se ha desarrollado del todo, de lucha por la igualdad entre hombre y mujer, que es absolutamente cristiana. Pero en la práctica ha habido discriminación en todas las civilizaciones, incluyendo la nuestra, y sigue habiéndolas hoy día en gran parte del mundo. O sea, me parece interesantísimo los estudios de género, siempre que no se confunda con el error antropológico de género, que es pensar que el sexo es irrelevante y que todo en la definición de la persona es género. Claro, exactamente, eso es. O sea, creo que si es interesante esto que estamos hablando es sistematizar esto. Y me parece que una línea, lo comparto totalmente, me parece que tenemos que explorar todo el trabajo que ha hecho el cristianismo, pensadores cristianos y también cristianos que vitalmente han dado unos papeles adelante y además en la historia se ve. Pero es verdad también que, digamos, la sociedad en su conjunto ha cambiado. Es verdad que tenemos el papel de la reina Isabel, por ejemplo, pues una mujer con un liderazgo notable, etcétera, etcétera. Pero fue excepcional. Me parece que en el siglo XX-XXI, particularmente en el siglo XX, el cambio ha sido exponencial desde el punto de vista social, ¿no? Sí, a veces se cita a Juana de Arco como un ejemplo de una señora dirigiendo un ejército, pero fue la única en 20 siglos. O sea que tampoco es muy significativo. Exacto. Ahí fue muy importante una pensadora que se llama Simone de Beauvoir. Hay algunos trabajos sobre ella que tiene muchos problemas. Simone de Beauvoir era una defensora... o sea, situó esto que hemos comentado en algún momento de Simone de Beauvoir, consideraba, claro, decía, elementos de género, elementos que están unidos a la mujer y que son discriminatorios. Y, por ejemplo, llevaba hasta la exageración, decía, bueno, el hecho de que se quede embarazada, por tanto, tiene que poder tener relaciones sexuales con las mismas consecuencias que los hombres, y si es preciso, llegar al aborto, y fue una beligerante sobre esto. Pero el concepto que ponía sobre la mesa pues ha sido muy influyente. Realmente estos últimos 75 años, sus estudios en esta línea fueron muy influyentes. A mí me gustaría contar algunos ejemplos de cosas que me parece que son interesantes, de estudios de género y que son muy variados. Y que... Venga, prometo no interrumpirte, adelante. No, pero sí. Por ejemplo, a mí me parece de colegas de la universidad y que me parece que el último al que asistí a una conferencia hace pocos días, una de las tesis doctorales premiadas en sociología, fue una colega que se llama Beatriz Ranea, que hizo un estudio muy conectado en temas de sexo y género, que era usuarios de prostitución. Dice, ¿cuál es la mirada del usuario de la prostitución hacia la mujer? Y cómo consideran a la mujer y cómo autojustifican ser usuarios. Claro, es un estudio duro, indudablemente, pero es un estudio, desde luego, hecho esto que llamamos de perspectiva de género, es decir, los hombres miran culturalmente a las mujeres, unos hombres muy peculiares, etc. O otras colegas latinoamericanas que están haciendo un trabajo enormemente interesante, que es en territorios de muy poca formación cultural, rurales, cómo conseguir que las mujeres se impliquen en la participación política en los gobiernos rurales, ¿no? Y que eso no sea visto como una cosa mala, sino que la mirada de las mujeres incorpore y eso está dentro de ONU Mujeres, etcétera, que tiene programas muy desiguales, pero este me parece un programa enorme y me parece que es interesante fomentar. O sea, mi línea es que esto me parece que es fuertemente cristiano, o tiene una base, un recorrido histórico de ejemplos, tiene el todo potenciar, no sé, los derechos humanos en último término, o al menos una componente, y me parece que es interesante fomentarlo. Claro, aquí aparece la cuestión de ideología de género, de la que tú eres notablemente especialista y la defines muy bien y todo esto. Lo único que yo, no sé, os pediría a los que sois muy partidarios, o sea, a los que estáis haciendo ahí un papel fuerte en trabajar sobre ideología de género, es como, no sé, intentar subrayar también los elementos positivos que tienen los estudios de género o la perspectiva de género. Porque me parece que si no, aunque como consumimos los medios, como consumimos los debates en las redes sociales, etcétera, siempre es como demasiado rápido, ¿no? Y podría ser que parezca que todo lo que tiene que ver con género es negativo.
No sé cómo ves eso. Podemos hacer un pacto. Yo me comprometo a hacer esa distinción siempre que hable de ideología de género, porque la comparto 100%, y los que hacéis estudios de género, advertir que no estáis confundiendo vuestros estudios con la defensa de la ideología de género. Como decía Aristóteles, razonar es distinguir. Y es verdad que a veces la palabra género usada en dos sentidos distintos y a dos efectos distintos puede llevar a alguna gente a la confusión. Estoy de acuerdo. Yo te lo comentaba hace un rato, hace poco di una conferencia sobre la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que tiene cosas malas y cosas buenas, como casi todo lo que hay en este mundo, ¿no? Y advertí que en el apartado concreto de género, de identidad de género, todas las veces que se usa el término género, salvo que se me haya escapado alguna vez, se refiere de hecho a sexo. Habla de niños y niñas, sí, aunque quizá por el prejuicio ambiental utiliza la palabra género. Entonces yo decía, lo que dice no me parece mal, vamos, alguna cosa sí, pero muchas veces no, pues está hablando de que hay, si cuando se habla de que hay en un país más escolarización de niños que de niñas, aunque se diga que hay una discriminación por género, si no es una verdad y que es importante saberla, porque es un problema que estén más escolarizados los niños que las niñas. Entonces, estoy de acuerdo contigo, intentaré ayudar a clarificar en lo que yo pueda también esta distinción que es muy loable. Muy bien. Sí, yo, por ejemplo, alguna vez he hecho un experimento sobre esto y he dicho una pregunta neutra. Esto lo hacemos a veces en estudios de sociología o psicología social, que es hacer una pregunta neutra para ver cómo reacciona la persona. Y he utilizado una pregunta neutra que aconsejo que se haga a gente, y es decir, oye, ¿cómo ves esto del tema de género? Esta es una pregunta y ver cómo reacciona y decir, oye, a lo mejor el mensaje que he lanzado a ese colectivo, cómo ha reaccionado, porque lo interesante es que sepa los dos elementos que tiene o al menos la pluralidad de elementos que aparecen. Hay un problema de fondo, Hartz, me parece, y es que todo lo que yo llamo habitualmente ideología de género surge en un contexto filosófico de sustitución de la realidad por el lenguaje y convertir el lenguaje en performativo y creador de la realidad. Entonces, digamos, creo que es muy importante esta clarificación que estamos haciendo, porque es que estamos culturalmente inducidos a darle esta fuerza transformadora de la realidad a las palabras de esta manera que ya no significan más que lo que uno quiere que signifiquen al decirla. Entonces no es solo una confusión de, bueno, que es como cuando hacemos una traducción que no hemos traducido bien, no, es que hay un trasfondo cultural en que se están convirtiendo las palabras en transformadoras, en performativas de la realidad. Y nos arrastra a todos de alguna manera. Por eso cuando tú preguntas qué piensas de esto del género, debieras explicar qué es género para que te puedan contestar. Y yo también, ¿no? Claro, pero lo que me interesa, digamos, o el problema que como muchos de los que nos estarán viendo, pues son transmisores del mensaje cristiano, ¿no? Entonces me preocupa que a veces al transmitir el mensaje cristiano se diga todos los católicos contra todos los estudios de género. Y claro, ese mensaje haría mucho daño porque es un mensaje falso, o sea, es como poner a todos los católicos contra... Y eso va calando, ¿no? Cuando, es decir, pues estoy en contra de que se estudien los problemas de discriminación de las mujeres, esto y tal. Por tanto, me parece que requiere un mínimo de matiz, que es el que a partir del cual hemos generado este diálogo, ¿no? Y sería muchísimo peor que el mensaje fuera, fíjate, los católicos a favor de la discriminación. Claro, eso ya sería letal, ¿no? Es ponerte justo en el sitio contrario en el que quieres estar y en el que de hecho estás, que es una defensa de los más débiles, etcétera, ¿no? De hecho, yo que soy ya muy viejo veo que es una gran verdad aquella frase, que no sé quién la dijo, de que todo lo bueno es cristiano, venga de donde venga. En el marxismo había cosas buenas, una preocupación en muchos marxistas por la justicia social, que es muy buena. Otra cosa es que lo que defendían hacía más daño todavía que el capitalismo contra el que luchaban, pero la preocupación por la justicia, por la superación de la pobreza es genial. Y en estos temas pasa lo mismo. O sea que la palabra género no es pecado mortal. Vamos a ver cómo la usamos y para qué. Exacto, sí. Bueno, yo diría, además, y quizá que... O sea, al menos quizá ayude a tener un mapa, esto lo hemos comentado varias veces, ¿no? Que hay medidas o trabajos de perspectiva de género o estudios de género que están alineados, quizá podemos decir, con el catecismo. Hay medidas que son contrarias al catecismo, medidas o perspectivas o estudios que son contrarios al catecismo de la Iglesia Católica, y hay medidas que la inmensa mayoría, medidas, trabajos, estudios que
que juegan en el marco, en el terreno de la libertad y lo opinable. Me gustaría poner ejemplos, porque todo entraría en estudios de género. Desde luego estarían estudios de géneros en los estudios que yo conozco. En una revista sobre género y sociedad entrarían estos tres tipos de trabajo. Entrarían trabajos sobre, por ejemplo, el fomento del aborto para facilitar la libertad de las mujeres. Obviamente, esas políticas, lo que nos están viendo, pues son políticas que van en contra, claramente, de la vida, en fin, la libertad de las personas. No podemos deshacernos de las personas que nos molestan para facilitar nuestra libertad, sean mujeres, hombres, sí. Hay medidas alineadas, pero absolutamente alineadas con la doctrina de la Iglesia. Pienso, por ejemplo, las medidas de acoso a las mujeres por ser mujeres, o las entrevistas laborales en que se le pregunta a las mujeres: ¿no pretenderás quedarte embarazada? Eso, evidentemente, no se puede hacer en una entrevista laboral, y eso son políticas de género, porque los hombres no nos quedamos embarazados. Es decir, es una pregunta cultural que tiene una conexión con las mujeres, no con los hombres. Y eso, o todo lo que se refiere al acoso sexual, en fin, etc. Y luego hay medidas opinables. He traído una así polémica que habrá entre los que nos ven gente favorable, desfavorable en sus consecuencias, que es todo lo que se llama estas cosas de políticas de cuotas, ¿no? O affirmative action, ¿no? Debemos admitir en la universidad un número de mujeres y de hombres, o debemos reservar unas plazas, o en los consejos de administración debe haber unos hombres, más hombres o mujeres, o en las listas electorales. Pues vea usted, en fin, son caminos para evitar, pero obviamente no tenemos nada que decir, o sea, cada uno que piense lo que quiera, desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia. Creo que esto resulta más o menos evidente. Y por tanto es interesante analizar cuando oímos: hace falta más estudios con perspectiva de género, hacen falta más estudios de género, hacen falta políticas de género, pues son políticas muy diversas. Y me parece que esto es interesante tenerlo en cuenta. Sin duda. Al final, yo creo que la doctrina cristiana en esencia lo que dice es que hay hombres y mujeres y que eso forma parte del plan de Dios. Punto. Y a partir de ahí, con ese dato, se va construyendo la sociedad, las modas, las ideologías, la cultura, y muchas veces se ha hecho con perspectiva de género discriminatoria, en otras veces con perspectiva de género no discriminatoria y muy laudable, y hoy día sigue pasando lo mismo. Tanto, como suele pasar en casi todos los temas, lo que es verdad indubitable desde el punto de vista de la fe cristiana puede ser el 1 o el 2% de todo lo que decimos, y luego hay un 98% discutible y apreciable en libertad. Sí, tienes todo. Sí, yo añadiría una cosa, que me parece que es interesante tomar todas las cosas positivas de los estudios de género, de la perspectiva de género, de los trabajos, y estudiar, ¿no?, qué materias y asignaturas de género se pueden ir implantando en los colegios, en las escuelas, los grupos de trabajo y de estudio sobre género en las universidades, creo que son muy interesantes. Ver políticas efectivas, interesantes, o sea, creo que familiarizar con todos estos estudios me parece que es una línea de trabajo, en fin, que hay mucha gente haciendo, obviamente. Ahora ya estás haciendo publicidad de tu trabajo, ¿eh? Tampoco te pases. Exacto. Bueno, yo tampoco tampoco tengo una línea de trabajo en género, pero veo muchas colegas que están haciendo trabajos muy bonitos y muy serios, y me parece que es bueno divulgarlos. Y te agradezco que me des la oportunidad de hacerlo. No, pero es verdad que este tipo de estudios tan parciales, digo, como los que hacen solo, por ejemplo, la explicación de la historia en clave económica, corren el riesgo también, casi sin querer, de absolutizar uno de los parámetros explicativos de una realidad humana que suele ser polifacética y multifactorial, y si nos quedamos con solo uno de los parámetros tampoco estamos reflejando la realidad, ¿no? Pero que cada parámetro sea estudiado y luego puesto en el conjunto, desde luego ayuda a tener una comprensión mucho más universal y plena de los fenómenos humanos y sociales, que siempre son complejísimos por definición y nunca los agotamos, ¿no? Más yo como padre y abuelo lo veo claramente, ¿no? Yo tengo que tratar distinto a mis hijos y a mis hijas, a mis nietos y a mis nietas, y tengo que intentar entender en qué tengo que tratarles distintos por justicia, por su condición masculina y femenina, y puedo equivocarme. Eso pasa mucho también con las generaciones. A lo mejor para mi edad es evidente que una cosa es propia de niñas y otra de niños, y a lo mejor ya para la generación de mis nietos no es así. Yo también tengo que comprenderlo, pero eso sí que es estudio. Ya aparecen los elementos culturales, claro, que influyen muchísimo, ¿no?
Hubo un tiempo en que las mujeres llevaban falda y los hombres pantalón. Y supongo que a una persona de aquella época eso le parecía que era lo que había que hacer. Pues es discutible y ha ido cambiando con el tiempo. El pelo largo, el pelo corto, el rosa y el azul que decías tú, ¿no? Y a la vez no hay que pasarse, llegando a extender el concepto de género y los componentes culturales de toda vida humana, a la sustitución del hecho constitutivo del Homo sapiens, que es que somos sexualmente duales, masculino y femenino. Y eso es muy relevante, que es lo que niega la ideología de género. Cuando hay un terreno para que coincidamos, Hars, grandísimo, me parece, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias, Benigno. No, a ti siempre se aprende muchísimo escuchando a los que sabéis de verdad de los temas. Gracias a ti. Bueno, gracias. Ya está, ¿no? Y además, ahora estoy helado de verdad.